Hola, bienvenidos al diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 11 de diciembre de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios a Helga por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o pueden publicarlas en la página de chat de YouTube. Permítanme comenzar diciendo, para aquellos que no estén familiarizados con el Instituto Schiller, que acabamos de celebrar el 40º aniversario de su fundación con una poderosa conferencia sobre el tema del diálogo entre civilizaciones. Vamos a poner enlace a los 4 paneles de la conferencia en la descripción de este video y verán que el Instituto Schiller se ha convertido en un foro cada vez más influyente para el debate serio entre los actores racionales a escala mundial. Empecemos por la peligrosa y compleja coyuntura estratégica en la que nos enfrentamos hoy, que fue el tema principal de la conferencia del fin de semana del 7 y 8 de diciembre. Helga, el mundo transatlántico y su orden unipolar, dominado por la City de Londres y Wall Street, siguen intensificando los enfrentamientos militares para impedir el surgimiento de una nueva arquitectura estratégica y de desarrollo. Un alto cargo del mando estratégico de Estados Unidos habla de ganar una guerra nuclear. Hay un nuevo paquete multimillonario de armas y ayuda que se ha entregado a Ucrania y hay informes fiables sobre la implicación de Estados Unidos en el derrocamiento del gobierno de Assad en Siria. ¿Hacia dónde crees que se dirige todo esto y qué se puede hacer para revertirlo? Bueno, creo que nos dirigimos hacia una guerra nuclear. Todas las señales apuntan en esta dirección. Al parecer, Newsweek de esta semana tiene un artículo titulado ¿Cómo sería la Tercera Guerra Mundial? Les ahorraré las fantasías que se incluyen en este artículo. Como mencionaste, esto se está discutiendo oficialmente en Estados Unidos. El 20 de noviembre se celebró en Washington una conferencia del grupo CSIS en la que el contraalmirante Thomas Buchanan, quien es el director o dirigente de Stratcom, eso es el mando estratégico de armas nucleares de Estados Unidos, él dijo de manera increíble y despreocupada en su discurso de apertura en un intercambio con Heather Williams que Estados Unidos debería estar preparado para llevar a cabo una guerra nuclear con el fin de mantener la posición hegemónica de Estados Unidos para seguir siendo líder en el mundo. Sin embargo, deberían asegurarse de que tras ese intercambio nuclear queden suficientes armas nucleares para poder disuadir también a futuros adversarios. Y realmente les instaría a que se fijaran en ese breve intercambio, porque cuando ven a alguien que está hablando de tal manera sobre la aniquilación, la extinción de la especie humana, porque la idea de que se podría tener una guerra nuclear limitada y luego continuar con sus juegos geopolíticos como si nada hubiera sucedido es absolutamente una locura y no va a suceder, porque la probabilidad de que si se llega a eso, todas las armas nucleares se utilizarán y un invierno nuclear seguirá y no quedará vida en el planeta. Por lo tanto, lo que este tipo está hablando es que con el fin de mantener la posición de liderazgo de Estados Unidos en el mundo, se va a poner en riesgo a toda la especie humana. Si ven esto y no les da escalofríos por la espalda, entonces no viven en el mundo real. Es absolutamente increíble que se pueda hacer semejante afirmación y con la excepción de Scott Ritter y yo misma que yo sepa, no he visto a nadie más pronunciarse en contra. Yo hice este punto tan importante en mi discurso en la conferencia a la que acabas de hacer referencia y Scott Ritter hizo lo mismo y lo repitió en un acto nocturno que celebró con algunas otras fuerzas en Washington el mismo día, el día de Pearl Harbor, el 7 de diciembre. Pero debería haber habido una protesta general de la gente diciendo, ¿es esta la estrategia oficial? ¿Se ha discutido en los parlamentos
de los miembros de la OTAN? ¿Es esto lo que queremos? Obviamente, no ha ocurrido nada de esto. Y creo que, junto con todas las demás señales, el ministro de Defensa Pistorius de Alemania está hablando de preparar a Alemania para la guerra. Hay todo tipo de preparativos para reforzar la preparación para la guerra de varias instituciones en Europa. Es decir, estamos en camino a la Tercera Guerra Mundial y la población tiene que despertar. Quiero decir, el otro acontecimiento importante, naturalmente, fue el terremoto que ocurrió con el colapso del Estado sirio. Hay que decir, no es solo la salida de Assad como presidente, sino la implicación estratégica del cambio que significa para todo Oriente Medio. Es horrible, es una catástrofe. Y pueden ver cómo estos grandes cambios son el tipo de bloques de territorio o cimientos del sistema mundial que empiezan a temblar y a romperse. Y eso es el preludio de la guerra mundial. Así pues, lo único positivo que puedo decir es que el fin de semana celebramos nuestra conferencia en la que contamos con un número extraordinario de personalidades de alto nivel de muchos países, de Estados Unidos, Rusia, China, el sur global, y todos participamos en un debate estratégico optimista, orientado al futuro y a la búsqueda de soluciones. Y yo los insto a que si aún no lo han hecho, dediquen una tarde o un fin de semana a ver estos discursos, porque se harán una idea de lo fácil que sería volver a situar a la sociedad y a la política mundial sobre la base racional, porque hay estas personas que son diplomáticos con experiencia, son analistas con experiencia, que tienen una relación con la cordura y no están involucrados en esta teoría del juego nuclear. Y solo la idea de que hacen juegos de guerra con escenarios diciendo esta opción, esta otra opción, todo esto no tiene en absoluto un sentido de la realidad de lo que se trata la especie humana. Así que por favor vean esta conferencia. Creo que lo que discutimos allí en términos de la situación estratégica, la solución económica, la cuestión de los migrantes, la cuestión del papel de la ciencia en un futuro nuevo paradigma y enfáticamente también un panel muy encantador sobre la cultura de las diferentes civilizaciones y por qué tenemos que tener un diálogo para sacarnos de esta edad oscura en la que nos encontramos actualmente. Eso sería mi consejo, porque la gente tiene que equiparse con una noción positiva del futuro si queremos movilizar la energía para salir de este peligro mortal de la humanidad. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche hablar de la conferencia del Instituto Schiller del 7 y 8 de diciembre, que está publicada en español en la página de larouchepub.com/Spanish en el canal de YouTube de EIR Español. Allí pueden ver los 4 paneles separados y el canal de YouTube de EIR Español ya tiene algunas secciones de las presentaciones individuales y del diálogo. Hemos recibido varias preguntas sobre la salida del presidente sirio Assad y sus implicaciones. Permítanme comenzar con una muestra de estas preguntas de una persona que nos ve siempre. Thomas escribe, la caída del gobierno sirio posiblemente cambiará todo en la región y más allá. Parece ser un duro revés para el proceso del BRICS y la causa palestina. ¿Cree usted que el régimen israelí recibirá la luz verde del presidente electo Trump para terminar el trabajo? Porque ningún país hará nada para detenerlos. Bueno, no lo sé. Solo estoy de acuerdo con usted en que es una gran catástrofe para toda la región. Creo que significa a partir de ahora que el Estado sirio prácticamente ha desaparecido. El nuevo líder, Abu Mohammad al-Jolani, era una persona a quien las potencias occidentales habían puesto hasta hace muy poco una recompensa de $10 millones porque era de Al-Qaeda, Al-Nusra,
salió de toda esta red. Y debemos pensar en ello. Esta es la misma red de yihadistas que Estados Unidos afirma fue responsable del 11 de septiembre. Pero que Estados Unidos y todos los demás estén trabajando ahora con la gente que al menos tenía en su conciencia a 3,000 personas que murieron en el World Trade Center. No sé cómo esta gente se las arregla para hacer esto. Lo que significa para Siria, que es, después de todo, una de las antiguas civilizaciones con un fondo cultural muy orgulloso. Quiero decir, este país está absolutamente destruido y debemos recordar que antes de 2011, antes de la llamada primavera árabe, se abatiera sobre Siria y otros países, Siria era un país pacífico con una coexistencia ecuménica de muchas religiones. Las mujeres estaban en condiciones de llevar ropa occidental, había infraestructura, había un estado absolutamente funcional. Y lo que ahora está en juego es que Siria corre el grave peligro de caer en una situación como la de Libia, un estado fallido en el que las distintas facciones siguen luchando, en el que ya nada funciona. Y se puede remontar en realidad a la primavera árabe, que siempre se dijo que Assad comenzó la guerra civil y que él era un dictador brutal contra su propia población. Estábamos en la escena política, aunque no en Siria, observando esto en ese momento, y fue una desestabilización de todos los países árabes en ese momento, pero muchos de los disque rebeldes en Siria vinieron de Libia, de Benghazi, se transfirieron muchas armas. Y no debemos olvidar que el general Michael Flynn trató de advertir a Obama en 2012 que Estados Unidos estaba apoyando a todas las fuerzas equivocadas en Siria, lo que Obama no quiso escuchar. Entonces, esta rebelión instigada desde el extranjero fue un duro golpe, y especialmente cuando se impusieron las sanciones a Siria y especialmente después de que se impusieran las llamadas sanciones César, el nivel de vida de la población siria se desplomó dramáticamente. Los últimos informes antes de los últimos acontecimientos eran que el 95% más o menos de la población siria vivía por debajo del umbral de la pobreza. Tenían inseguridad alimentaria. Y en estas condiciones se puede decir que Assad fracasó en modernizar el ejército sirio, pero parece que simplemente no tenían los medios para hacerlo. Así que diría que la narrativa occidental que se está presentando sobre lo ocurrido es como un universo paralelo, y solo puedo aconsejarles. Hay algunos expertos en Medio Oriente que conocen muy bien la historia de la región y deberían tomar el tiempo para escucharlos. Por ejemplo, el análisis del analista suizo Jack Bow, que procede de un país neutral, pero sigue teniendo una especie de cargo oficial en el ejército suizo, me pareció muy, muy instructivo porque se remonta a las fallidas guerras intervencionistas durante el 11 de septiembre, Afganistán, Irak, Libia y lo ocurrido en Siria como parte de eso. Deberían escucharlo porque, en mi opinión, es un analista muy equilibrado que no tiene ninguna razón para estar de un lado o del otro y les abrirá los ojos. Luego, otros como Alistair Crook, antiguo diplomático británico y funcionario de los servicios de inteligencia, también ofrece una parte del panorama. Pepe Escobar tiene un análisis muy instructivo. Scott Ritter
Probablemente hay muchos otros que no he enumerado, pero deberían escuchar esto y conocer la verdadera historia de lo ocurrido en Oriente Medio, porque la idea de que la gente está feliz porque Assad, el dictador, ya cayó, esto es muy erróneo y solo puede conducir a una mayor catástrofe, porque obviamente la causa palestina está ahora en condiciones de una pesadilla absoluta, porque sin Siria y sin que Siria sea la conexión entre Irán y Hezbollah, ¿quién se preocupará ahora por los palestinos? Lo que hemos hablado muchas veces continuará. La masacre de los palestinos continúa. Turquía está ahora jubilosa porque tendrán parte del noreste de Siria. Israel tendrá parte de Siria. Ahora tomó los altos del Golán ocupados e incluso tiene tropas a 25 kilómetros de Damasco. Estados Unidos seguro fortificará su posición, está extrayendo el petróleo y los granos de su parte de Siria. Y la parte restante, básicamente la franja de Alepo a Hama, a Homs, a Damasco y Latakia, que está ocupada ahora por estos nuevos yihadistas democráticos, como Chas Freeman muy irónicamente dijo. Me olvidé de mencionar a Chas Freeman como uno de estos analistas fiables. El reformado yihadista liberal que está ahora como un Zelensky en ropa militar vistiendo su uniforme verde oliva al estilo de la OTAN. Esto es absolutamente terrible. ¿Qué le pasará a Irán? Está gravemente debilitada. Hezbollah está gravemente debilitado. Sin embargo, las diferentes facciones no son homogéneas, porque hay gente que se ha aliado con la hermandad musulmana, otros se oponen, así que toda la situación tiene visos de estallar en el futuro al estilo de Libia. No veo una solución a esto, a menos que hagan lo que discutimos en nuestra conferencia, que realmente hay que parar esto porque conduce a la Tercera Guerra Mundial. Porque si esta política de satanizar a Rusia, a China y ahora a Irán y a Corea del Norte, si esto continúa y toda esta charla sobre la guerra nuclear limitada que se puede ganar, creo que estamos en un camino corto hacia el fin de esta civilización. No sé, Trump ha prometido que quiere acabar con todas las guerras. Espero, uno nunca debe perder la esperanza que ese pueda ser el caso, pero no sé si sus recientes declaraciones de que Netanyahu debería terminar el trabajo en Gaza lo más rápido posible, si realmente son motivo para estar muy esperanzados. Yo agregaría que tenemos que movilizar a la población en todas partes, tenemos que defender la existencia de la civilización, tenemos que ir hacia un nuevo paradigma. Creo que tenemos que superar absolutamente esta enfermedad geopolítica y empezar a pensar primero en la humanidad única, porque si no lo hacemos, puede que a corto plazo todos dejemos de existir. Así pues, creo que lo que discutimos en la conferencia es que tenemos que tener una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, de la que el Plan Oasis para la reconstrucción del sudoeste asiático sería una parte importante, pero tiene que ponerse sobre la mesa como un paquete conjunto, porque de lo contrario creo que no funcionará.
Tenemos la pregunta de un espectador del suroeste de Asia que pregunta si hubo acuerdos políticos ocultos tras la salida de Assad. Pero creo que tu sugerencia de mirar a los diversos analistas que mencionaste, que sin duda se puede encontrar una gran cantidad de material allí. Así que continuemos porque tenemos varias preguntas interesantes. Esta es de un activista por la paz del Reino Unido. Escribe: las entrevistas concedidas a Tucker Carlson por el presidente ruso Vladimir Putin y el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, me convencieron de que están tratando de llegar al público estadounidense. Millones de personas escucharon estas entrevistas. Creo que la misma intención se ve en la participación rusa en los actos del Instituto Schiller, el último de los cuales fue la interesante contribución de Dmitry Trenin en la conferencia del sábado. ¿Cree que sus voces se oyen en Washington, Londres y Bruselas? Bueno, estamos haciendo todo lo posible para que sean escuchadas al organizar este programa. Yo les pido a todos, incluyéndolos a ustedes de Gran Bretaña, ¿por qué no toman estos paquetes? Ya tenemos los paneles en nuestra página, pero seguro que haremos versiones más cortas, como los diferentes paneles por separado, pero también ciertas combinaciones de personas hablando de temas específicos para que sea más fácil de ver. ¿Por qué no toman eso y lo difunden por todas partes? Se puede poner en sus redes sociales, hacerlo llegar a todos sus contactos, amigos, colegas, familiares y especialmente a los miembros del Parlamento. Creo que tenemos que hacer una movilización y contactar a los parlamentarios para detener el envío del misil Taurus en el caso de Alemania, pues quieren permitir que se envíe el Taurus a Ucrania, que es otra línea roja. Pero aprovechen el material de la conferencia y difúndanlo ampliamente, porque hicimos esta conferencia no solo para que la gente la viera en vivo un día, sino para que sirviera de munición para organizar después. Y creo que hay muchas cosas que están en constante cambio, como por ejemplo un tema que discutimos, que varios oradores tocaron, es el uso de Putin del misil hipersónico Oreshnik, y Ted Postol hizo un análisis basado en el material del que disponía en ese momento. Pero Putin sigue hablando de eso. Acaba de hacer una declaración ayer de nuevo, donde dijo que Rusia está en el punto en que no tiene que cambiar o actualizar más la doctrina nuclear, o no mucho más, porque el enfoque en la tecnología Oreshnik y la capacidad de lanzar un gran número de tales sistemas de misiles haría obsoletas a las armas nucleares. Y esto me parece muy intrigante. Es una cuestión complicada, pero no puedo imaginar que Putin dijera esto repetidamente si no tuviera una base muy sólida para decirlo. Y la idea de hacer obsoletas a las armas nucleares en lugar de tener únicamente tratados de control de armas es muy importante, porque si nos fijamos en los tratados de control de armas, todos han sido cancelados. Ya no existe ni uno solo entre la OTAN y Rusia. Y eso convierte la cuestión de hacer obsoletas las armas nucleares en una cuestión muy urgente que se debatió con cierta profundidad en nuestra conferencia, pero que sin duda requiere más debate, investigación y reflexión. Mi consejo es que difundan este material lo más ampliamente posible. Únanse al Instituto Schiller para que nos ayuden a hacerlo. Ahora tenemos un correo electrónico de Ron Ridenauer, que dice que es un autor, periodista y activista por la paz desde hace mucho tiempo, y dice: me gustaría saber por qué cree que el Estado alemán, no solo el gobierno idiota, sino en general, ha permitido que los yanquis, es decir, los estadounidenses, destruyan la economía de Alemania.
Primero con el sabotaje del Nord Stream, luego le vendieron a él y a otros su gas por fracturación, lo obligaron a enviar dinero y armas y sanciones para asesinar a los ucranianos y rusos. ¿Qué le pasa a esta gente?, se pregunta. Sí, esa es la pregunta de los 64 millones de dólares. Bien, yo creo que si nos fijamos en lo que ocurre a Siria, es una tragedia. Si nos fijamos en lo que le ocurre a Alemania, también es una tragedia. No tan mala todavía, pero muy cerca, porque como bien dices, la continuación de las políticas actuales, incluyendo permitir que coloquen los misiles estadounidenses de medio alcance en territorio alemán a partir de 2026, que Scholz aceptó. ¿Se imaginan que este canciller va a la cumbre de la OTAN en Washington y poco después declara, por cierto, los estadounidenses han decidido que van a instalar misiles de medio alcance en 2026 en Alemania? Ahora, obviamente, estos misiles tienen capacidad nuclear. ¿Y por qué demonios deberían los rusos creer a alguien en Alemania cuando dice, oh, no, no vamos a poner armas nucleares? O los estadounidenses no pondrán armas nucleares en estos misiles después de tantas mentiras como Merkel, que casi parece una mejor opción, aunque realmente no me gustó la forma en que bajó el nivel intelectual en Alemania durante su gobierno, pero admitió que ella y Hollande solo acordaron el proceso de Minsk, no para que los ucranianos lo cumplieran, sino para solo ganar tiempo para armar a los ucranianos hasta el nivel de la OTAN. Ella lo admitió públicamente y desde entonces la citan todo el tiempo la gente de todo el mundo. O el presidente Steinmeier en nuestra conferencia del Instituto Schiller, Jan Czarnogórski, que fue el ex primer ministro eslovaco, dijo que estaba especialmente decepcionado por Steinmeier, porque Steinmeier estuvo en medio del golpe del Maidán. Estaba en Kiev cuando ocurrió, o el día antes, y conocía a todas las fuerzas implicadas porque estaba a cargo de la inteligencia cuando era jefe de gabinete del canciller Schröder. Y lo he dicho muchas veces, ¿por qué Steinmeier no habló? Hubiera hecho la diferencia. Así que solo digo que hay que entender todo el periodo de posguerra de Alemania e incluso remontarse a mucho antes. Pero sobre todo, si se empieza por la posguerra, cómo se intentó destruir el alma de los alemanes con el Congreso por la Libertad Cultural, luego con la Escuela de Frankfurt, los 68eros, se inició este cambio de paradigma, convirtiéndose en antitecnología, en gran parte maoísta, cuando China abandonó la revolución cultural porque Deng Xiaoping decidió llevar a China por la senda del progreso económico. Las personas que habían pertenecido a los grupos K en Alemania emprendieron la larga marcha a través de las instituciones, se convirtieron en ministros de asuntos exteriores y todo tipo de cosas. Eso contribuyó mucho a socavar el carácter de Alemania, del tipo de Alemania que se construyó en la posguerra, creando el milagro económico. Luego tuvimos al Club de Roma, quien inventó el movimiento ecologista y así sucesivamente. Tuvo muchas fases. Naturalmente, había un sistema por el que las potencias ocupantes seleccionaban a los dirigentes de los partidos y de otras instituciones. Así que, a pesar de que Alemania recuperó formalmente la soberanía en el Tratado 2+4, en la reunificación alemana, en realidad nunca se materializó. Y cada vez que un político daba un pequeño paso en esta dirección, algo horrible ocurría para deshacerlo, como el asesinato de Alfred Herrhausen el 30 de noviembre de 1989, que fue una señal para el canciller Helmut Kohl
de no ir en la dirección de la soberanía. Así que creo que la respuesta a tu pregunta es muy, muy complicada, pero no excusa a los alemanes de no actuar y no asumir su responsabilidad. Especialmente debido a nuestra historia, no debemos permitir que se vuelva al oscuro capítulo de los 12 años del nacionalsocialismo, y eso es una forma diferente que está amenazando al mundo en estos momentos, no solo desde Alemania, sino desde los poderes fácticos. Y creo que Alemania tiene la responsabilidad de aprender de la historia, pero me preocupa mucho que muchos de mis contemporáneos sean unos cobardes repugnantes. Tenemos una pregunta relativamente más larga de John Mulkins, anfitrión y productor del podcast Peaceful Political Revolution in America, que te enviaré por separado, pero te invita a su podcast para discutir esto y dice: deseo esto sinceramente y con gratitud por tu labor. Tengo dos preguntas más aquí. Mientras se presta mucha atención a la inestabilidad de los gobiernos en Occidente, especialmente en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, los medios de comunicación occidentales prestan poca atención a lo que está ocurriendo con los aliados de la OTAN en Asia. La caída del gobierno de Kishida en Japón en octubre y el caos desatado en Corea del Sur cuando el presidente Yoon declaró la ley marcial y luego estuvo a punto de ser destituido. ¿Crees que este caos político está relacionado con los intentos de extender la OTAN al Pacífico? Por supuesto, lo que vemos ahora mismo es un fenómeno en el que la democracia está oficialmente enterrada. Hubo elecciones en Georgia donde la población votó básicamente a favor de Rusia y no tan a favor de la Unión Europea, porque el comportamiento de la Unión Europea en los últimos tiempos en sus miembros les está dando buenas razones para ser muy críticos. Entonces, ¿qué ocurrió? Hay un intento de repetir el golpe de Maidán, movilizando a las ONGs por parte de una presidente que no sé si es de Georgia, nació en París, trabajó para el cuerpo diplomático de Francia durante décadas, incluso trabajó para la OTAN. Así que ahora está diciendo básicamente que todo esto lo está instigando Rusia, lo cual es algo dudoso. Luego, en Rumania, votan por el presidente Georgescu y se le acusa. No solo se le acusa, sino que el Tribunal Supremo de Rumania dictamina que hay que repetir todas las elecciones porque aparentemente o supuestamente, no lo sé, hubo influencia rusa para provocar estas elecciones. Y naturalmente lo mismo ocurrió. Básicamente se tiene una cosa similar que ocurre en Corea del Sur, donde el presidente está tratando de expulsar a la influencia de Corea del Norte durante 6 horas, declarando la ley marcial, y afortunadamente el Parlamento intervino. Pero lo que se obtiene de todos estos incidentes es que ahora existe la actitud de que los votantes tienen que votar de la manera correcta o de lo contrario tienen que repetir la votación hasta que el voto sea correcto. Eso es tan flagrante que no se puede pasar por alto. Lo que hace, entre otras cosas, es que desacredita por completo el orden basado en reglas, porque si todo el mundo puede ver que estas reglas se están torciendo y hasta que encajan con cualquiera que sea la intención política de la Unión Europea y la OTAN, etcétera, el modelo pierde su credibilidad. Y estas personas pueden tener a corto plazo el poder para imponerlo, pero la erosión de la credibilidad de este sistema es explosiva. Se vio con el Brexit, ahora lo ven con el colapso del gobierno de Macron, lo ven con la extrema inestabilidad en Alemania, tal vez con elecciones anticipadas el 23 de febrero. Todavía no sabemos qué pasará en la moción de censura a Scholz
el próximo lunes. Así que creo que las instituciones políticas se desacreditan por completo y creo que esto no es bueno porque engendra el caos, engendra la inestabilidad y por eso sigo diciendo, tenemos que tener más intelectuales y gente responsable que diga, somos la especie inteligente. ¿Por qué no intentamos darnos un orden que permita nuestra cooperación pacífica para todos? Esa fue una gran discusión en la joven República de Estados Unidos. En los documentos federalistas hubo muchas contribuciones que decían, ¿qué debemos hacer para gobernarnos a nosotros mismos? Y creo que tenemos que hacernos esa pregunta a escala global. Porque debido al poder de veto del Consejo de Seguridad de la ONU, de los 5 miembros permanentes, el Consejo de Seguridad de la ONU ya no funciona. La ONU entera ya no funciona, pero es la única institución que representa a todos los países del planeta y se discute mucho sobre la necesidad de reformar a las Naciones Unidas, porque tenemos que tener una organización de este tipo que represente a las naciones y es realmente una cuestión urgente. Así que, por favor, únanse a nosotros en ese diálogo de cómo hacer una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo utilizando el modelo de la paz de Westfalia, que después de todo puso fin a 150 años de guerras religiosas y es un precedente de que las partes beligerantes pueden reunirse y detenerse cuando se dan cuenta de que nadie saldría beneficiado si continuaban. El secretario de Estado estadounidense, Blinken, definió la democracia como haces lo que te decimos o vas a ver. Y esa es la política básica que viene de la Unión Europea. Helga, tenemos un comentario que es interesante de Steve Keylor, que habla de la necesidad de establecer un gobierno en Siria, pero dice, podría unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta junto con 151 naciones y eso sería una solución. La última pregunta. Alguien que escribió como un educador frustrado dice, esta es una pregunta generada por el cuarto panel de la conferencia del fin de semana pasado. Ella dijo, una mirada a la degeneración cultural en Occidente muestra que se necesita urgentemente un renacimiento clásico, como usted sugirió. Pero, ¿qué podemos hacer los que no somos artistas para acelerar el proceso? Bueno, se pueden utilizar diversas pedagogías. Puedes, por ejemplo, descargar las presentaciones, mostrarlas. Puedes invitar a gente del Instituto Schiller a dar clases ad hoc a tus alumnos. Creo que haremos más pedagogías al estilo de los temas tratados en la conferencia. De hecho, me gustaría discutir esta cuestión con mis colegas porque creo que sería muy útil que el Instituto Schiller pusiera en marcha un pequeño programa regular que gente como usted pueda utilizar. ¿Qué es el bel canto? ¿Por qué se necesita una afinación de Verdi en la música clásica? Los conceptos básicos sobre el sistema bien temperado, cosas así. Podríamos publicar un montón de breves artículos pedagógicos y podríamos hacer mucho más porque somos una fábrica de ideas, pero necesitamos tu apoyo y no me refiero solo a ti que has hecho la pregunta, sino a todos ustedes. Porque si nos fijamos en lo que el Instituto Schiller ha hecho en 40 años de nuestra existencia, y tenemos nuestra página actual, pero también una página de archivo que tiene una enorme cantidad de materiales de archivo, una gran cantidad de investigación original que no se encuentra fácilmente en otros lugares, porque es un trabajo intelectual muy condensado y realizado por mucha gente. Creo que podríamos remediar casi cualquier situación, pero necesitamos que más personas que tengan el valor, la pasión y el amor por la humanidad de intervenir en este momento crucial y de crisis
y ayudarnos. Únanse a nosotros, háganse miembros, participen en nuestras actividades, porque podríamos hacer mucho, mucho más si tuviéramos a más gente, más recursos. Den donaciones al Instituto Schiller, porque ahora mismo es una de las pocas organizaciones que pueden afirmar que realmente sabemos cómo salir de esta crisis. Pero necesitamos más recursos, podríamos hacer publicidad para nuestros análisis de inteligencia y cosas así. Así que únanse a nosotros. Es lo mejor que pueden hacer ahora mismo por la paz. Y por último, supongo que este viernes continuarán las reuniones semanales de Zoom de la Coalición Internacional por la Paz. ¿Puedes decirnos algo sobre esta? Sí, debatiremos sin duda los dos temas urgentes: el cambio total en el suroeste de Asia. Ya contamos con el senador Richard Black, que estuvo de acuerdo en acompañarnos. Es un experto en Siria de primer orden. Ha viajado por el país muchas veces, así que estará presente, y estoy segura de que habrá otras personas de la región, del Movimiento por la Paz, de Israel y de la causa palestina. Ese será uno de los temas principales. El otro gran tema será la situación de la crisis en Ucrania. ¿Cuál es el debate sobre el Oreshnik? ¿Cuál es el debate sobre la victoria en una guerra nuclear táctica? Estos dos temas serán el foco principal por el que es absolutamente necesario que participen y traigan al menos a otra persona y a sus amigos. Helga, gracias por acompañarnos. Tengo que decir que 40 años de trabajar con el Instituto Schiller parecen haber pasado en un abrir y cerrar de ojos. Y ha sido un placer trabajar contigo todo este tiempo durante 40 años. Y a ver si podemos prolongarlo en el futuro para ganar la batalla. Nos vemos de nuevo el viernes. Sí, gracias. Hasta pronto.